cuando el resplandor blanco de luna de Guillermo volvió al país, ella empezó a verme como una molestia. En respuesta, Guillermo me hizo encarcelar. Cuando me liberaron, él vino a recogerme. No la hagas enfadar otra vez. Seguiré cuidando de ti, y me dijo. Le sonreí. No es necesario. Ahora tengo un nuevo patrocinador. Entonces, me di la vuelta y me subí al coche de su archienemigo. La expresión de Guillermo se oscureció de inmediato. Intenta y verás lo que pasa si estás con alguien más. Cuando salí, Guillermo estaba allí esperándome. Reclinándose contra su coche deportivo, destacaba en el entorno opaco y gris de la prisión. Me entregó un cigarrillo. ¿Fue difícil? Me dijo, encendiéndolo para mí, sorprendentemente considerado. Te llevaré a comprar algunas joyas para compensarte. Observé su rostro apuesto, sus ojos alargados parcialmente ocultos por pestañas oscuras, lo que hacía difícil saber en qué estaba pensando. Una media sonrisa jugueteaba en sus labios, casual y distante. Discúlpate con Bryanda cuando regreses, me dijo mientras caminaba. Dile que no la harás enfadar de nuevo, y te esconderé en una villa que ella no conozca. Una elegante casa, con mi propio pequeño tesoro, añadió. Bryanda es su prometida, y mi enemiga mortal. Ella fue quien, con sus palabras, me mandó a prisión, dejándome casi morir allí. Ahora, milagrosamente viva y libre, Guillermo quiere que me disculpe con ella. Miré su rostro indiferente y de pronto recordé algo de hace 3 años. Hace 3 años, Guillermo me había ofrecido un cigarrillo de la misma manera. Oí que tu familia quebró. ¿Qué tal si te quedas conmigo? Mi familia se había venido abajo, mi padre se fugó, dejando atrás a mi madre gravemente enferma y a mí, que no sabía nada sobre cómo sobrevivir. Mi madre necesitaba una gran suma de dinero para su tratamiento, una cantidad que no podía reunir ni con 3 trabajos. Rogué a todos los que conocía, incluso llegué a arrodillarme, pero todo lo que recibí fueron burlas. Este mundo respeta a los poderosos y aplasta a los débiles. No tenía a dónde acudir. En mi hora más oscura, Guillermo me salvó. Me convertí en su amante, y mi madre pudo recibir su tratamiento. Me mudé a su villa, conducía sus autos de lujo y volví a usar joyas exclusivas y de alta gama. Guillermo me dijo que simplemente disfrutara de todo. Cuando los momentos eran intensos, me besaba en la oscuridad de la noche y me decía, solo quédate a mi lado, sé feliz, no pienses demasiado. Pero, después de haber pasado por la quiebra, yo ya no era perezosa. Me exigí a mí misma hacer ejercicio, practicar yoga y mantener mi figura en forma. Soporté tratamientos de belleza dolorosos para mantener mi apariencia. Recuperé mis habilidades olvidadas en piano y violín, siempre lista para tocar para Guillermo. Incluso estudié finanzas, arte y literatura, solo para tener algo de qué hablar cuando él tuviera ganas de conversar. La crueldad que experimenté tras nuestra caída me enseñó que si alguien está dispuesto a gastar en ti, lo mejor es mantenerlo contento. Antes era conocida como una socialité mimada e incontrolable, pero ahora incluso había aprendido el arte de la ceremonia del té, sin mencionar la repostería y la cocina. Dominé también la equitación, lista para servir siempre que Guillermo quisiera llevarme a sus propiedades. Guillermo solía tomarme del mentón, mientras con su otra mano acariciaba mi rostro. No necesitas hacer todo esto. Solo debes verte bonita, me decía. Yo le respondía con una perfecta sonrisa dulce. Señor Guillermo, estoy más que dispuesta a complacerlo. Guillermo me ayudó, le debía mi devoción. Pero quizás fui demasiado devota. Me concentré tanto en agradarle que olvidé que solo era su entretenimiento comprado. Incluso me encontré en secreto calculando nuestras fechas de nacimiento, soñando con un futuro juntos, unidos hasta el final de nuestros días. Antes de la quiebra de mi familia, yo misma era una joven socialité, así que nadie me había enseñado que la primera regla de ser amante es no enamorarse. Enamorarse solo trae desgracias. Yo no sabía eso. Así que, cuando la luz de luna blanca, de Guillermo, Bryanda, regresó, pagué el precio. Guillermo amaba a Bryanda. Y Bryanda amaba a Roberto. Ella lo siguió al extranjero, y ese fue el día en que Guillermo me tomó bajo su cuidado. Más tarde entendí que Guillermo solo me mantenía cerca porque Bryanda y yo éramos enemigas acérrimas en la alta sociedad. Estaba desquitando su frustración porque Bryanda no lo amaba. Pero, en aquel entonces, pensé que Guillermo me apreciaba de verdad. No tenía ni idea del peligro que corría.
Había pasado mucho tiempo desde que Guillermo me visitó, y pensé que estaba ocupado. Cuando lo llamaba, colgaba, y yo asumía que tenía demasiadas cosas que hacer. Un día, regresó y se desplomó en la cama, con leves marcas rojizas en el cuello. Supuse que estaba estresado, con el sistema inmunológico debilitado. A la mañana siguiente, mientras abrazaba mi cuerpo exhausto, murmuró: «No te abandonaré. No te preocupes». Sentí una dulce calidez, pensando que me estaba tranquilizando porque estaba muy ocupado. Solo cuando Brianda vino a buscarme entendí en que había estado realmente ocupado. Brianda me miró como si yo fuera un perro de raza inspeccionando a un perro callejero. «Estela, ¿cómo pudiste rebajarte a ser una amante?», se burló. «Guillermo me propuso matrimonio anoche, y acepté». Me mostró su anillo. «Estela, ¿qué es una amante? ¿Una compañera de cama a largo plazo? Ni siquiera eres una verdadera rival, solo un objeto para satisfacer deseos». Miré el anillo. Una vez le había enviado a Guillermo una foto de ese anillo, imaginando con timidez el vestido de novia que usaría. Pero ahora estaba en la mano de Brianda. Quise soportarlo, pero no pude. La palabra amante era demasiado cortante, y ese anillo demasiado cegador. Guillermo me había tratado tan bien que llegué a creer que era digna de competir con Brianda. En retrospectiva, qué ingenua fui. Levanté la mano y abofeteé a Brianda 2 veces, con sonidos secos y claros. Ella se quedó congelada, sosteniéndose el rostro. Mis entrenamientos me habían hecho bastante fuerte. Me miró con frialdad, y luego se rió. «¿De verdad crees que Guillermo te mima?», dijo con desdén. «Estela, te mantuvo solo para fastidiarme. Espera y verás, llegará el momento en que te arrepentirás de esto». En ese momento, estaba nerviosa. Pero cuando Guillermo regresó esa noche, no me regañó. De hecho, fue incluso más apasionado de lo habitual. Medio dormida, me llevó a la ducha. Antes de que me quedara dormida por completo, dijo suavemente: «Brianda significa mucho para mí. No debiste golpearla». Acurrucada en sus brazos, me obligué a mirarlo. Guillermo me apretó más, inhalando mi aroma. «Necesitas un pequeño castigo para que te portes bien», dijo con voz grave. Pensé que el castigo sería solo esa intensa noche. Con timidez, le besé la barbilla. «Está bien». Me había domesticado, como a un canario enjaulado, pensando que mientras permaneciera allí dentro, estaba segura y contenta. El comportamiento de Guillermo después no mostró señales de enfado. Incluso me llevó a su empresa y me enseñó cómo hacer negocios. Agradecida, seguí cada una de sus instrucciones, obediente hasta el extremo. Algunas de las tareas eran extrañas, pero no las cuestioné. Un mes después, el abogado de Guillermo presentó cargos contra mí por malversación de fondos. Ni siquiera sabía lo que significaba esa acusación. Me quedé completamente atónita. Fui a buscar a Guillermo, pero la puerta de su oficina estaba cerrada, y mi código de acceso habitual ya no funcionaba. Cuando intenté llamarlo, el número que siempre estaba disponible ahora estaba desconectado. Cuando la policía vino a arrestarme, todavía no había logrado contactar a Guillermo. Solo estaba su abogado, quien me dejó un mensaje frío: «Reflexiona bien en prisión. Nos encargaremos de tu madre». Y así, fui enviada a prisión, con el espíritu destrozado. La vida en prisión fue dura. Me golpearon tan pronto como llegué, dejándome llena de moretones e hinchazón. Luego, me golpearon hasta que no pude levantarme. Me golpearon hasta que terminé de rodillas, suplicando. Finalmente, enfrenté la muerte y comencé a defenderme. Golpeada y descontrolada, me convertí en un perro rabioso, llevada al límite. A cualquiera que me provocara, le devolvía el golpe con una fuerza letal. Para cuando fui liberada, ninguna mujer en la prisión se atrevía a meterse conmigo. La antigua heredera y amante había muerto en esa prisión. La que salió de allí era un perro rabioso. Hoy, este perro rabioso, con media vida restante, salió de la prisión y encontró a Guillermo esperándome en la puerta. Me acarició la cabeza con suavidad, sus labios curvándose en una sonrisa. «Pórtate bien y no la hagas enfadar. Seguiré cuidando de ti», murmuró. Enterró la cabeza en mi cuello, respirando el aroma de mi cabello, lavado con champú barato. «El olor ha cambiado, pero está bien. Con el tiempo, volverá».
Todavía pensaba que era ese canario mimado que adoraba su jaula dorada. ¡Qué pena! Ya no era esa persona. Ahora era un animal herido y vengativo, lleno de odio. Me liberé de su abrazo. Guillermo frunció el ceño, molesto. ¿Qué pasa? Señalé el coche de lujo estacionado cerca. Lo siento, ahora tengo un nuevo patrocinador. Dicho eso, me subí sin mirar atrás. La ventanilla se bajó lentamente, revelando un rostro joven, apuesto y con una sonrisa despreocupada, dirigida a Guillermo. «¿Cuánto tiempo sin vernos?», dijo con ligereza. El rostro de Guillermo se oscureció. Roberto. Roberto solía despreciarme. Su familia había surgido de la nada, construyendo su fortuna desde cero, y siempre habían sido menospreciados por las familias de vieja cuna. No era de extrañar que durante años hubiera resentido a los herederos y herederas como nosotros. Sin embargo, cuando estaba en prisión, sintiendo que el mundo me había olvidado, él fue el único que me visitó. Lo miré, perpleja, y le pregunté por qué había venido. Roberto cruzó sus largas piernas, observándome. «Creo que es una pena», dijo. «Me acuerdo de ti. Después de que tu familia quebró, no te derrumbaste, trabajaste duro para ser la amante de Guillermo». Roberto me comentó que había dos cosas sobre mí que le dejaron una fuerte impresión. Primero, aquella vez que Guillermo casi se cae de borracho en una reunión de negocios. Tú corriste a sostenerlo y te raspaste la mano gravemente en el proceso. Ni siquiera miraste la herida, no te inmutaste. La segunda vez, según Roberto, me vio salir de una librería con algunos libros sobre inversión en arte moderno. Una semana después, escuchó que Guillermo había desarrollado un interés en el arte moderno y había comprado una escultura metálica, la cual más tarde aumentó significativamente su valor. Roberto se inclinó hacia adelante. Por eso pienso que es una pena. Te tomas el papel de amante tan en serio como si fuera un trabajo real. Eres diligente y dedicada, pero aún así no puedes compararte con Brianda, con sus pucheros y el parpadeo de sus ojos. Sus palabras tocaron un punto sensible, y bajé la mirada en silencio. Roberto se rió entre dientes. Pero yo no estoy ciego, Estela. Cuando salgas, ven conmigo. Soy más confiable que Guillermo. Dijo que veía en mí determinación y ambición, y que podía aprovechar esas cualidades. Así que, el día que fui liberada, me subí al coche de Roberto justo delante de Guillermo. Mientras conducía, Roberto se rió. Subirte a mi coche debe estar matando a Guillermo. En un semáforo en rojo, sacó su teléfono y publicó una foto de nosotros juntos, con la frase, recogiendo a mi chica. Hora de una gran cena esta noche. Casi de inmediato, recibí un mensaje de Guillermo. Estela, ¿así es como quieres jugar? Todo el círculo social sabe que estuviste conmigo 3 años. ¿Crees que alguien no se va a enterar? Miré por la ventana sin responder, pero sentí una grieta dolorosa en lo más profundo de mí. Sabía exactamente cómo destrozar mi orgullo, después de todos esos años juntos. Pero está bien. Cuanto más duele, más lo odio. Brianda llamó a Roberto. En nuestro círculo social, hay un patrón extraño. Cuanto más alguien nos ignora, más difícil nos resulta dejarlo ir. Roberto tiene un espíritu rebelde. Este círculo siempre lo ha rechazado, así que él les responde con desprecio cada vez que puede. Aparentemente, Brianda lo había invitado a beber en una ocasión, y cuando él estaba de mal humor, volcó su vaso y se fue sin mirar atrás. Eso solo hizo que ella se obsesionara más, siguiéndolo desde aquí hasta el extranjero. En el teléfono, Brianda sonaba desesperada. Roberto, ¿cuándo empezaste a salir con ella? Justo ahora. La quiero conmigo, respondió él con calma. El tono de Brianda se volvió urgente. ¿No sabes? Estela dejó que Guillermo la tuviera durante 3 años, y cuando se aburrió, la metió directamente en la cárcel. Guillermo ni siquiera la consideraba una persona. Roberto, ¿no te da asco? Dijo con una obvia burla. Era una amante, por el amor de Dios. Apreté los labios con fuerza y cerré los ojos. Sabía que a Roberto no le importaría, él no estaba conmigo por esa razón. Pero aún así, mis dientes se tensaron hasta casi romperse. Recordé la humillación de aquel entonces, sintiendo que incluso el aire a mi alrededor se burlaba de mí. Pero no me arrepiento. En ese momento, no tenía otras opciones.
Una vez fui una joven orgullosa, adorada e intocable. Pero la vida no necesita mucho para destruir tu orgullo, solo una notificación de quiebra y una madre enferma, y terminarás arrastrándote con la cara contra el suelo. Simplemente me habían obligado a bajar la cabeza, eso es todo. Había competido con Bryanda durante años, vestidos, joyas, vacaciones, conexiones, incluso novios, y siempre estuvimos codo a codo. Pero ahora, finalmente, había una ganadora. Bryanda ganó. Pero lo hizo por suerte. Y yo perdí contra el destino. Roberto me miró de reojo, con una mano en el volante y la otra acariciando el dorso de mi mano. Interrumpió la diatriba de Bryanda. ¿No es la vergüenza tuya?, dijo con firmeza. ¿Qué? Bryanda quedó atónita. Roberto repitió, palabra por palabra, ¿no es la vergüenza tuya? Tú, una mujer que ha conocido a Estela desde siempre, sabías que su madre estaba gravemente enferma, y no dijiste nada cuando Guillermo se aprovechó de su situación. En cambio, lo ayudas a ensuciar su nombre. ¿Qué eres, un hombre en espíritu? Llama sucio a su pasado, pero yo encuentro tu corazón sucio. Hubo un largo silencio. Después de unos segundos, Bryanda colgó el teléfono entre lágrimas. Lo miré con asombro. Roberto alzó una ceja. Soy un buen orador, ¿no? Asentí, aturdida. En ese momento, el auto salió de la sombra de un árbol, y la luz del sol se filtró desde mi lado, iluminando cálidamente su rostro. Mi ánimo se levantó, y le sonreí. Gracias por defenderme. Esa noche, en el pabellón Wayong, Roberto reunió a una multitud y anunció oficialmente que estábamos juntos. Bryanda llegó, aferrándose con orgullo al brazo de Guillermo. Roberto me sostuvo cerca de él. Esta es mi novia. Cuídenla bien, todos. Una de las amigas de Bryanda se burló. ¿No estabas con Guillermo? Te vi cenando con él justo antes de que te encerraran. Demasiado mal que nuestra Bryanda regresara, y Guillermo limpiara la basura. Bryanda rió. El rostro de Guillermo se volvió una máscara de piedra. Nosotros nunca estuvimos juntos. Solo era un juego, dijo fríamente. Miró hacia mí, que estaba en brazos de Roberto, con una sonrisa cruel en sus labios. Solo un juguete. Cuando se desgasta, se tira a donde pertenece. Apreté los puños, lista para responder. Pero Roberto me dio unas suaves palmaditas y susurró, no tienes que decir nada. Yo me encargo. Roberto levantó su copa. Guillermo, ¿por qué tan pálido? ¿Te sientes mal? Mejor cuídate. A menos que eso que tú llamas jugar haya sido más una carga para la otra parte. El rostro de Guillermo se ensombreció. ¿Qué quieres decir con eso? Roberto se recostó perezosamente contra mí, su figura de más de 1,80 m prácticamente se derramaba sobre mí. Oh, nada. Solo estoy repitiendo algunas cosas que Estela me ha contado a lo largo de los años, dijo, pellizcándome suavemente la mejilla. ¿Verdad, Estela? Me sonrojé y asentí. ¿Por qué recuerdas todo eso? No lo digas en voz alta. El rostro de Guillermo se volvió aún más sombrío. El silencio cayó sobre la sala, y las miradas hacia él se tornaron incómodas. Apretó los dientes, quedándose callado. Con su temperamento, normalmente habría salido de allí furioso. Pero hoy, aunque estaba enfurecido, no se movió. Eso me sorprendió. Más tarde, bebí un poco más de la cuenta y salí al pasillo a tomar aire fresco junto a una ventana abierta. Apenas pasó un minuto cuando Guillermo apareció a mi lado. ¿Realmente le dijiste esas cosas a Roberto? Preguntó con el rostro pálido. Estaba algo mareada por el alcohol y me reí divertida. Adivina. El rostro de Guillermo se tornó aún más blanco. No estoy para adivinanzas. Dímelo. Siempre me rogaste, dije, frunciendo el ceño para cortarlo. Él pareció aliviado por un instante, pero entonces añadí, pero cada vez que estábamos juntos, para mí solo era una evaluación de desempeño. Me preocupaba mi puntuación, no tu actuación. No sentía nada. El rostro de Guillermo se oscureció. Lo miré con una sonrisa. ¿Qué tal mi actuación? Merezco la asignación que me dabas. Él apretó los dientes. Estela. Estás haciendo esto solo para irritarme.
Me encogí de hombros, dirigiéndome de vuelta a la sala privada. Piensa lo que quieras. Lo que te haga feliz. Guillermo me agarró de la muñeca. ¿Crees que ahora eres toda una adulta y que puedes simplemente irte? ¿Y tu madre? Sacudí su mano con fuerza. Deja de amenazarme. Ya no soy tu amante, no te debo dedicación alguna. Él se quedó atónito. ¿Dedicación?, murmuró, como si algo hubiera caído en cuenta. Sus ojos se entrecerraron. ¿Entonces toda tu dulzura fue solo una actuación? Por supuesto. Antes de que mi familia quebrara, llevaba años enfrentándome a Brianda. ¿De verdad creías que era dulce? Sin mirarlo, pasé a su lado. Guillermo, deberías aprender a aceptar tus límites. Cuando un empleador despide a un empleado, no debería esperar que éste regrese arrastrándose. Hay muchas empresas allá afuera. Oh, y por cierto, Roberto cubrió ayer 1 año de los gastos médicos de mi madre. Para ser justos, Guillermo había cumplido su palabra. Mientras estuve en prisión, nunca dejó de pagar los tratamientos de mi madre e incluso la visitó algunas veces, diciéndole que yo estaba en un viaje de negocios. A mi madre, que estaba paralizada y sin poder comunicarse conmigo, esas pequeñas mentiras blancas la calmaron. Pero yo no le guardo gratitud alguna. Fui su amante, desempeñé mi papel sin quejarme. Si hubiera un premio para la amante más dedicada, sin duda me habría ganado un lugar. Pero él fue un pésimo jefe. En lugar de aumentos o promociones, me ofreció una sentencia de prisión. Cuando llegué a la puerta de la sala privada, eché un vistazo hacia atrás y le lancé una sonrisa desdeñosa. Guillermo, eres un verdadero hipócrita. ¿Qué clase de hermano se acuesta con su hermana? Guillermo apretó los dientes. ¿La prisión te ha vuelto así de vulgar? Sí, gracias a ti. Cuando ingresé en prisión, traté de mantener un perfil bajo, caminando con cuidado para no causar problemas. Llamaba jefe a todos, evitando ofender a cualquiera. Pero casi me mataron a golpes por eso, y ni siquiera me daban un poco de sopa en las comidas. Finalmente, me cansé y comencé a defenderme. Me golpearon hasta el punto de apenas poder moverme en la cama. Fue entonces cuando Dalia intervino para protegerme. Dalia era astuta y despiadada, nadie se atrevía a meterse con ella. Cuando se enteró de mi historia, guardó silencio por un momento antes de suspirar. En su momento, incluso visité a tu padre en nombre de mi empresa, comentó. Empezó a compartir su comida conmigo, enseñándome a leer a las personas y a ganarme el favor de las reclusas más peligrosas. También me enseñó a pelear de la manera más brutal, o aguantas los golpes en silencio, si decides contraatacar, debes ir con todo, sin contenerte. Aguantar golpes no te matará, pero contraatacar podría hacerlo. Piensa bien tus decisiones, me decía Dalia. Observé mi brazo ensangrentado y cerré los ojos. Había hecho todo lo posible por ser la amante perfecta, solo para terminar en prisión. Me había humillado a mí misma, esperando sobrevivir como una interna modelo, pero me trataron como a un perro. Estaba harta. Estaba cansada de este mundo que me pisoteaba. Una vez intenté comprometerme, romper mi orgullo y convertirlo en polvo. Pero el mundo me trató como basura. Mientras yacía en la cama, observando mi propia sangre manchando las sábanas, sentí como mi orgullo volvía a coserse, pedazo a pedazo, haciendo que levantara la cabeza a pesar de la suciedad en mi rostro. Desde ese día, decidí no volver a ceder. No volvería a soportar. Podría arriesgar mi vida, pero no perdería mi dignidad otra vez. La recuperaría, incluso si me costaba la vida. Desde entonces, luché sin dudar, sin miedo a la muerte. Mis cicatrices compraron de vuelta mi orgullo al costo de ocultar mi dolor para siempre. Y ahora, en este círculo social, estaba dispuesta a revivir lo que ocurrió en prisión. Cuando regresé, no estaba segura de lo que Roberto les había dicho a todos, pero las miradas hacia mí cambiaron, mostrando un poco de respeto. La familia de Roberto podía ser nuevo rico, pero su influencia estaba en ascenso. Aunque la gente los despreciaba, les tenían miedo, advirtiendo a sus hijos que no se enfrentaran a ellos. Después de una ronda de tragos, Roberto se emborrachó, tambaleándose mientras me tomaba de la mano para salir. El rostro de Guillermo se ensombreció. ¿A dónde vas? Lo miré, confundida. Voy a casa con Roberto, por supuesto. ¿A dónde más? Guillermo respiró hondo,
apretando los dientes. ¿No deberías ir a ver a tu madre? Parpadeé sorprendida. ¿Ahora? ¿En medio de la noche? Guillermo se quedó en silencio. Brianda, a su lado, lo miró, claramente indispuesta. Guillermo, no me siento bien, se quejó. Él reaccionó al instante. Te llevaré a casa, dijo bruscamente. En el camino de regreso, Roberto y yo íbamos en su coche cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Guillermo: muchas familias nuevas ricas han surgido, pero ninguna ha llegado a la tercera generación. Te daré una oportunidad más. Vuelve conmigo. No pude evitar reírme. Le mostré el mensaje a Roberto. Él apoyó el mentón en su mano y comentó con desdén: 3 de 10. ¿Cuál es la puntuación necesaria para hacer un movimiento? Le pregunté. 8 o más, diría yo. Asentí, cerré los ojos y dejé de hablar. Roberto permaneció en silencio, observándome desde el asiento trasero. Me llevó a uno de sus apartamentos vacíos y, cuando salía del coche, habló de repente: no todas las familias nuevas ricas son tontas. Algunas son confiables. No estaba segura de por qué decía eso, pero asentí distraídamente. Él me miró, sus ojos brillando en la oscuridad de la noche. Cuando todo esto termine, ¿qué quieres hacer? Negué con la cabeza. No lo he pensado. Házmelo saber cuando lo decidas, dijo con una sonrisa, cerrando la puerta. Mientras subía al apartamento, me di cuenta de que esa sonrisa era, en realidad, bastante agradable. A la mañana siguiente, recibí una llamada del hospital donde estaba mi madre. Señorita Estela, lamentamos informarle que nos hemos quedado sin habitaciones. Le reembolsaremos los pagos, así que por favor haga los arreglos para transferirla. Me quedé paralizada. ¿Era eso posible? Un momento después, lo entendí: Guillermo tenía acciones en ese hospital. Llamé a Roberto de inmediato. Él se puso en contacto con un hospital mejor y organizó la transferencia de mi madre. Roberto llevó al doctor para trasladarla, mientras yo me quedaba atrás empacando sus pertenencias. En menos de una hora, todo estaba resuelto. Fue entonces cuando Guillermo llegó. Al verlo, estaba lista para marcharme, pero se interpuso en mi camino. ¿De verdad odias verme tanto?, preguntó. Un perro inteligente no bloquea el camino, respondí con sarcasmo. Le lancé una mirada de soslayo. Ni siquiera pudiste tolerar a mi madre enferma, y aún esperas que te esté agradecida. El rostro de Guillermo se ensombreció, frunciendo el ceño. Estela, sabes cómo hacerme cambiar de opinión. Aléjate de Roberto, y podría considerar dejar que tu madre se quede aquí. No te molestes, lo interrumpí. Ya la he trasladado a otro hospital. Me hice a un lado, mostrando la habitación vacía. Ahora estamos verdaderamente terminados. Una hoja en blanco. Guillermo quedó atónito, luego apretó la mandíbula con fuerza. ¿Crees que puedes simplemente irte así? Soltó una risa irónica. ¿Qué te pasa? Roberto es solo un nuevo rico. ¿Y qué? Repliqué, con una sonrisa maliciosa. Es más joven, más guapo, mejor en la cama y no tiene una ex que me enferme cada vez que la veo. Dime, Guillermo, ¿en qué puedes competir? Aunque sea un poco. Una vena palpitó en la frente de Guillermo. Estela, he sido demasiado indulgente contigo. Me agarró del mentón, furioso. Basta de este desafío. Me besó con furia, apretando mis brazos a mi espalda con tal fuerza que no pude liberarme. No obstante, no luché, simplemente dejé que mi cuerpo se relajara como una muñeca sin vida. Guillermo se detuvo, perplejo. Ya no besas como antes. Me limpié los labios con asco. Porque antes me tomaba en serio mi trabajo. Su rostro se oscureció. Deja de mencionar eso. Puso sus manos sobre mi rostro, volviendo a besarme, pero mi cuerpo permanecía inerte, sin respuesta. Era como besar a un cadáver. Guillermo se apartó, mirándome confundido. ¿Qué te pasa, Estela? Bajé la mirada y solté una risa fría. Saqué una toallita de alcohol de mi bolso, ignorando el fuerte olor, y me limpié los labios meticulosamente. ¿Qué me pasa? Por fin he dejado de intentarlo. En el pasado, dediqué todos mis esfuerzos a acercarme a él, y me pagó enviándome a la cárcel.
Ahora viene aquí, preguntando qué está mal conmigo. Limpié mis manos con otra toallita y la tiré a la basura. Ya no necesito tu dinero, así que, ¿por qué debería reaccionar? Dije mientras me alejaba de él. Guillermo, gracias por echar a mi madre del hospital. Ahora el último hilo que nos conectaba ha desaparecido. Espero que estés satisfecho. Detrás de mí, Guillermo gruñó. Estela, solías amarme. Puedo verlo en tus ojos. Me reí con más fuerza. Entonces, uno de los dos necesita urgentemente un chequeo de vista. Al salir del hospital, encontré algo de sombra bajo un árbol y me quedé allí un momento. Aún sentía una punzada persistente, un dolor sutil que me jalaba el corazón. No era por Guillermo, sino por mi yo del pasado. Todo ese sincero amor no logró que él se detuviera por mí ni una sola vez. Pero ahora que lo trataba como basura, no podía apartar los ojos de mí. Así que, ¿qué significado tenían mis sentimientos entonces? ¿Un show de comedia? Llamé a Roberto y le di un breve resumen de lo ocurrido. Cuando escuchó que Guillermo me había besado 2 veces, Roberto se quedó en silencio un momento antes de hablar. La próxima vez que lo veas, estaré contigo. Me quedé sin palabras. ¿Y el plan? Te elegí por tu carácter, pero no tiene que ser precisamente contigo que se caiga Guillermo, respondió fríamente. Al menos no de esta manera. Me encogí de hombros, indiferente. ¿Qué hora es? Alrededor de las 6, contestó. Bien. Colgué y di unos pasos hacia adelante. Por el rabillo del ojo, vi a Guillermo salir del hospital con expresión molesta, dirigiéndose al estacionamiento. Bajé la cabeza, fingiendo revisar mi teléfono, y me moví hacia el mismo lugar, buscando un encuentro casual. Este truco ha sido usado por mujeres durante miles de años, pero los hombres nunca se cuestionan si tiene otro nombre: acoso. Al acercarme a él, torcí mi tobillo con fuerza en mis tacones y caí al suelo con un golpe fuerte. Mi tobillo se hinchó al instante, el dolor era intenso, pero estaba acostumbrada a soportar el dolor desde la prisión. Guillermo dudó un momento, pero luego se acercó rápidamente. Al ver la preocupación en su rostro, fruncí el ceño de dolor, pero por dentro suspiré aliviada. 2 puntos más ganados. En nuestro mundo, las cosas fáciles de alcanzar suelen ser desechadas. Sin embargo, lo inalcanzable te mantiene inquieto, dándole vueltas día y noche. Justo como ahora, con Guillermo, que me sostenía con el rostro lleno de preocupación. Cuando fui enviada a prisión, nunca lo vi preocuparse así. Me llevó al médico y aplicó con cuidado la medicación sobre mi lesión. Brianda lo llamó en ese momento. Guillermo contestó: estoy en una reunión ahora. Te llamaré más tarde. Luego colgó. Bajé la mirada, recordando cómo solía colgarme de la misma manera. Y en aquel entonces, yo le creía. Después de una tomografía, el médico diagnosticó una fractura y me recomendó usar una férula y moverme lo menos posible. Guillermo me tranquilizó. Está bien, en un par de días te sentirás mejor. Asentí. Lo sé. Por supuesto que lo sabía. Como antigua heredera, una fractura era un gran problema que me mantendría en cama durante meses. Pero para la Estela en prisión, una fractura no era más que la pérdida de un cabello. La vida continuaba como siempre. Me puse de pie, y una cicatriz en mi cintura captó la atención de Guillermo. Era un recordatorio retorcido y aterrador, el mango de un cepillo de dientes que me había atravesado en prisión. Allí, aprendí que incluso una hoja de papel A4 podía doblarse para formar un objeto que pudiera apuñalar a alguien en el cuello. La mano de Guillermo se congeló al ver la cicatriz, sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿Qué te pasó? Respondí con indiferencia: me apuñalaron en prisión. Guillermo se quedó rígido, como si hubiera escuchado algo aterrador. Cojeé hacia la salida, sin necesitar la férula y sin una sola queja. Guillermo me alcanzó rápidamente y me envolvió en un abrazo desde atrás. Solías tenerle tanto miedo al dolor, murmuró con voz áspera. No sabía que esto sucedería. Por supuesto que no lo sabía. ¿Cómo podría alguien como él entender lo que es la vida en prisión? Me abrazó con más fuerza. Ahora entiendo por qué me ignoras. Dame una oportunidad para compensarlo, Estela. Te juro que no sabía. Bajé los ojos. 7 puntos acumulados. Cuando Guillermo me dejó en mi edificio,
pareció aliviado al ver que no estaba viviendo con Roberto. Me hizo una sugerencia. ¿Por qué no vuelves a vivir conmigo? Me preocupa que no puedas cuidarte sola. Lo miré sorprendida. Olvídate de Roberto. ¿Y si Brianda se entera? ¿Volverás a enviarme a prisión? Guillermo bajó la vista, frustrado. No. Esta vez, nunca permitiría que eso sucediera. Pensaba que la prisión solo significaba perder la libertad. Solo eso. Solté una sonrisa amarga. Qué ingenua era al pensar que un hombre como tú podría realmente preocuparse por alguien como yo. Agité la mano, despidiéndome. Tienes a Brianda, yo tengo a Roberto. No compliquemos las cosas. Ya no hay oportunidad para nosotros. Guillermo no respondió. Más tarde, después de haberme aseado y comido, miré por la ventana. Guillermo seguía abajo, encadenado a sus pensamientos y al cigarro que fumaba sin descanso. Una vez que se marchó, le envié un mensaje a Roberto para informarle de la situación. Ya entrada la noche, Roberto llegó a mi apartamento con yodo, gasas y una férula. Guillermo había pasado horas lamentándose, pero nunca se le ocurrió traerme nada de eso, solo trató de transferirme algo de dinero. Roberto colocó mi pie sobre su rodilla, envolviendo cuidadosamente la férula y limpiando la herida de mi rodilla con yodo. Eres demasiado arriesgada, dijo, frunciendo el ceño. Presté importancia al comentario. ¿De qué otra forma puedo tener éxito? Roberto envolvió mi rodilla en gasa. Si este plan depende de que pongas tu vida en peligro, prefiero detenerlo. Manejaba mis lesiones con tanta delicadeza, temiendo lastimarme, que me conmovió. Si todo dependiera solo de mí, podría acabar con Guillermo en 6 meses. Simplemente soy un poco impaciente. Roberto me miró intensamente. Pero yo puedo tomarme mi tiempo. Negué con la cabeza. Roberto, no lo entiendes. Necesito hacer esto yo misma. Es mi obsesión. Si no lo hago, viviré con arrepentimientos el resto de mi vida. Roberto no estaba de acuerdo, pero insistí. Si no puedo terminarlo, prefiero regresar a prisión. Me sostuvo la mirada durante un largo rato antes de ceder finalmente. ¿Y cuando todo termine? Preguntó. Necesitas pensar en lo que harás después. No vas a retirarte en la cárcel, ¿verdad? Sacudí la cabeza. No lo sé. Por ahora, todo lo que quiero es destruir a Guillermo. Roberto suspiró. ¿Hay algo que realmente te guste hacer? Aprendiste muchas cosas con Guillermo. ¿Te gustó alguna? Reflexioné por un momento. No. Lo hice todo por él. ¿Y antes de conocerlo? Insistió. No entendía por qué le interesaba tanto, pero recordé. Antes de la quiebra de mi familia, me encantaba la jardinería. Mi balcón estaba lleno de flores y plantas, todas cuidadas por mí. Incluso teníamos un invernadero en el jardín, sin ayuda de los sirvientes. Roberto asintió y se levantó. Buscaré un asistente a tiempo parcial para ayudarte. Descansa unos días, no te apresures a buscar a Guillermo. Negué con la cabeza. No es necesario. No me veas como débil. Me viste en prisión, sabes cómo era. Roberto sonrió. Por supuesto, no esperaba menos. Descansaré entonces. Después de que Roberto se fue, esa noche tuve un sueño. En él, mi jardín se marchitaba. Yo estaba en prisión, incapaz de regar las plantas. Rogaba a Guillermo, a Brianda, a todos mis antiguos amigos, que me ayudaran. Todos se reían, viendo cómo lloraba. Nadie me extendía una mano. Al final, fue Roberto quien la ofreció. Te ayudaré, pero tendrás que ayudarme a completar mi plan, dijo, señalando a Guillermo. Derríbalo por mí. Quiero apoderarme de su territorio. Miré el rostro indiferente de Guillermo y asentí con firmeza. Después de una larga noche de sueños, desperté al amanecer con 2 mensajes en mi teléfono. Uno era de Guillermo, preguntando si todavía me dolía y diciéndome que me llevaría el desayuno. El otro era de Roberto, enviándome la dirección de un extenso terreno en las afueras de la ciudad. Cuando todo esto termine, ¿qué te parece convertir este lugar en tu jardín? No respondí. Alguna vez confié completamente en alguien, solo para sufrir las consecuencias. Ahora ya no me atrevía a depender de nadie.
Y tampoco quería hacerlo. Había logrado hacerme respetar en prisión, donde se mezclaban todo tipo de personas. ¿Por qué necesitaría ahora depender de alguien? Guillermo apareció temprano por la mañana buscándome. Por desgracia, no estaba en casa. Me llamó. ¿A dónde fuiste tan temprano? Mientras comía un sándwich en una tienda de conveniencia, le respondí, Roberto estaba preocupado, así que me llevó al hospital para un chequeo. Guillermo no ocultó su descontento. Pero traje tu desayuno y tus medicamentos. Roberto tiene que ir a la oficina pronto. Si tienes tiempo, espera por mí. Si no, está bien, contesté sin darle importancia. Hubo una pausa, luego escuché a Guillermo apretar los dientes. Esperaré. Guillermo nunca había esperado a nadie antes. Siempre eran los demás quienes esperaban por él. Podía notar que no le hacía gracia la situación. Pasé la mañana paseando, comiendo y haciendo algunas compras. 3 años en prisión casi me habían hecho olvidar cómo disfrutar de mí misma. Alrededor de las 10, Guillermo volvió a llamarme. ¿Vas a regresar? Estaba en un salón de belleza, haciéndome una manicura. Roberto quiere almorzar conmigo, me pidió que esperara, dije con calma. Puedes regresar primero. Colgué antes de que pudiera responder. Cuando volvió a llamar, no contesté. Finalmente, envió un mensaje. Estela, no me trates así. Sé que te estás haciendo una manicura, lo escuché. Solías preocuparte por mí. Me duele verte actuar así. Observé el mensaje y esbocé una sonrisa amarga. Antes de ir a prisión, yo también le había escrito, Guillermo, no me hagas esto, tengo miedo. Pero él ni siquiera me respondió. Solo le ordenó a su abogado que me dijera, refórmate bien. Le respondí, necesito 1 hora más. ¿Estás dispuesto a esperar? Guillermo contestó con una sola palabra, esperaré. 1 hora después, vi el Bentley plateado de Guillermo estacionado abajo. Estaba apoyado contra el coche, fumando, con los ojos cerrados en medio de una densa nube de humo. Solo los abrió cuando escuchó mis pasos. Sus ojos estaban enrojecidos y se veían cansados. Me dejaste colgado a propósito, dijo con una mezcla de confusión y frustración. Estela, solías preocuparte por mí. ¿Qué puedo hacer para que vuelvas a ser así? Bajó la cabeza ante mí. Sé que aún me amas, Estela. Me rindo, ¿de acuerdo? Lo observé en silencio por un momento. Luego, extendí la mano. Guillermo, estoy demasiado cansada para caminar. Llévame arriba. Guillermo se inclinó, me levantó en brazos y dijo suavemente, está bien. Me llevó al apartamento, me sirvió un vaso de agua y me ayudó a quitarme los zapatos, cosas que nunca había hecho antes. Incluso bajó al supermercado, se quitó la chaqueta cara y comenzó a cocinarme una comida sencilla. Mientras lo observaba ocupado en la cocina, sentí una punzada de amargura por la mujer que alguna vez fui. Si todo lo que se necesitaba para que Guillermo se preocupara era esto, ¿de qué sirvieron todos mis sacrificios anteriores? Mientras llevaba la sopa a la mesa, Brianda lo llamó. Era su cumpleaños al día siguiente, así como el aniversario de su compromiso con Guillermo. Ella le preguntó cuáles eran sus planes para ese día, pero Guillermo, impaciente con la llamada, respondió, encárgate tú. Colgó y luego me entregó un tazón de sopa. Rompe con Roberto, ¿quieres? Puedo seguir haciendo esto, cocinando y cuidándote. Bajó la cabeza y susurró, mirando de reojo la cicatriz en mi cintura, te lo debo. Bebí la sopa en silencio. Mientras Guillermo ordenaba la habitación, recibí una llamada de Roberto. Hola, cariño. ¿Todo bien? Me preguntó. Sí, está Guillermo aquí. Roberto respondió, voy para allá. No confío en que esté solo contigo, especialmente ahora que no estás del todo recuperada. Vacilé. No olvides lo que te dije. Roberto dudó antes de responder con cierto amargor, no debería haberte involucrado en esto desde el principio. Es un dolor de cabeza todos los días. Colgué el teléfono. Guillermo, al verme terminar la llamada, preguntó, ¿Roberto? Asentí. Cree que me aburriré pronto y sugirió que trabajara en su empresa. Guillermo se puso la chaqueta para marcharse, claramente molesto. Sin embargo, al salir, se detuvo y se giró hacia mí.
Hay una compañía fuera de la ciudad llamada Megaprofit Ventures. Si lo deseas, puedes entrar directamente como gerente. Me miró con una expresión casi suplicante. Estela, aléjate de esta ciudad. Comencemos de nuevo. Después de un largo momento, asentí. Está bien. Te daré otra oportunidad. El rostro de Guillermo se iluminó como el de un niño. Sabía que no podías olvidarme. Le dediqué una suave sonrisa. 80% del plan, era hora de actuar. Guillermo arregló mi transferencia a Megaprofit Ventures. La empresa no estaba estrechamente vinculada a su corporación principal, así que nadie sabía que era suya. Roberto voló hasta allí para verme. Me preocupa que Guillermo pueda aprovecharse de ti. Me quedaré aquí contigo un tiempo, dijo, mirándome con seriedad. El plan ya no importa tanto. Tu seguridad es más importante. Evadí su mirada y cambié de tema. Cuando se trata de relaciones, un error es suficiente. Solo un tonto lo repite 2 veces. Cuando me uní a la compañía, nadie estaba convencido de mis habilidades al principio. Pero después de haber manejado a compañeras en prisión, un trabajo ordinario era pan comido. Me esforcé al máximo, demostrando mis capacidades, y rápidamente gané la aceptación de mis colegas. Además, Guillermo me visitó varias veces, dejando claro que contaba con su favor. Poco a poco, me gané la confianza del equipo. Aunque no me dieron acceso a los negocios principales, dejaron de ocultarme los asuntos financieros. Trabajaba hasta altas horas de la noche, quedándome en la oficina cuando ya no había nadie más. Algunas veces, Guillermo me llamaba ebrio en plena madrugada. Estela, compré una villa cerca de la empresa. Ya está decorada, me decía con una voz extrañamente feliz. Hay buenas escuelas internacionales en la zona. Si algún día tenemos hijos, su educación estará cubierta. Confundida, le pregunté, ¿por qué me estás diciendo esto? Guillermo se rió suavemente. Quiero establecerme contigo aquí, tener algunos hijos. ¿Y Brian da? Le respondí con tono irónico. Él no se inmutó. No vendrá a esta ciudad, no se cruzará en tu camino. Esta casa será solo nuestra. Me sentí enferma, pero le sonreí dulcemente. Entonces promuéveme primero. No me hagas promesas vacías. La semana siguiente, fui ascendida a vicepresidenta de Megaprofit Ventures. Me esforcé aún más, quedándome hasta que todos se habían ido. Era más fácil trabajar cuando no había mirada sobre mí. Roberto había asignado a 2 programadores para ayudarme. Todas las noches, me asistían en hackear los sistemas de la empresa para obtener la información necesaria. Pasaba las noches en vela, durmiendo apenas 4 horas antes de volver a trabajar. Perdí 10 kilos, mis ojos se hundieron bajo sombras oscuras. Mis ganglios linfáticos se inflamaban frecuentemente, y a veces me salían sarpullidos. Era el precio de no descansar. Roberto me observaba preocupado. ¿De verdad piensas destruir a Guillermo a costa de tu salud? ¿Vale la pena? Preguntó, serio. Sonreí. Sí, vale la pena. Una vez me aplastaron contra el suelo. Y resulta que soy alguien que valora el orgullo más que la vida. En la oficina, durante una de esas largas noches, sorbí un café negro y pensé en Dalia. No solo me enseñó a sobrevivir en prisión, sino mucho más. Me enseñó a falsificar cuentas, lavar dinero, manipular el mercado de valores y rastrear pistas para descubrir grandes fraudes. Cuando me liberaron, Dalia me arregló el cabello y suspiró. Todas somos peones que Guillermo descartó. Yo aún tengo algunos años más por cumplir, pero tú eres diferente. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y amargura. Puedes salir ahí afuera y demostrarles que un peón puede volcar el tablero de juego. Dalia había sido una alta ejecutiva bajo el mando de Guillermo, pero él le había adjudicado un escándalo que la condenó a más de una década en prisión. Ese es el estilo de Guillermo, te utiliza hasta que no te necesita y luego te arroja al abismo sin remordimiento, sin disculpas, riéndose con ligereza. Pero para mí, esa risa era repugnante. Yo quería, como peón descartado, no solo volcar, sino destrozar ese tablero de juego. Quería aplastar su arrogancia junto con él. Dejé el café, guardé el disco duro con pruebas incriminatorias y bajé a cenar con Roberto. Había permanecido conmigo en esa ciudad durante 6 meses. Mientras cortaba su filete, me comentó,
Mis padres están bien de salud. Mi madre está más activa que nunca, y yo aquí, molestando en el negocio familiar. Así que, mejor me quedo contigo. Yo bebí un sorbo de vino blanco, cambiando el tema de conversación. Han pasado 6 meses. Ya hemos reunido casi toda la evidencia. Roberto alzó su copa. Gracias a Dios. Por fin acabarás con Guillermo. Hizo una pausa antes de añadir con una sonrisa cínica, curioso, Guillermo quiere asentarse contigo. ¿No se da cuenta de que está comprometido? Reí con ironía. ¿Esperar integridad moral de Guillermo? Eso es como buscar agua en el desierto. Mi disco duro estaba casi lleno. Tenía pruebas suficientes de las operaciones ilegales de Guillermo, lavado de dinero, evasión fiscal y manipulación ilícita del mercado de valores. Esa familia de supuesta, vieja cuna, que aparentaba nunca haberse doblegado ante nadie, escondía tras su fachada elegante un hedor de corrupción y decadencia. Megaprofit Ventures, una empresa creada por Dalia, existía únicamente para manejar los negocios sucios de Guillermo. Ella sabía exactamente dónde estaban las pruebas en su computadora. Fui a visitarla. Había reducido su condena por buena conducta. Cuando me vio, sonrió ampliamente. Estela, luces genial desde que saliste. Mantente así de bien. Y deja de venir aquí, este lugar trae mala suerte. Sonreí y asentí. Está bien. Te esperaré afuera cuando salgas. Antes de irme, le di un breve informe. La evidencia está completa. Digamos que la reputación de Guillermo está a punto de ser destruida. Los ojos de Dalia se llenaron de lágrimas. Bien, bien, repitió, asintiendo con fuerza. Me instó a marcharme rápidamente, y mientras caminaba hacia la salida, pude oírla romper en llanto, como una niña indefensa. Allí estaba Dalia, una mujer temida en prisión, siempre lista para la guerra, ahora reducida a sollozos. Dalia había sacrificado todo por la familia de Guillermo desde los 22 años. Dedicó más de una década de su vida al trabajo, sin tiempo siquiera para pensar en casarse, solo para que la desecharan sin miramientos, encerrándola en prisión. Comparado con su sufrimiento, el mío parecía menor. Al salir de la prisión, respiré profundamente y realicé una llamada. Hola, me gustaría hacer una denuncia formal. El empresario Guillermo está involucrado en lavado de dinero. Roberto me ayudó a crear una tormenta en las redes, haciendo circular la evidencia por toda la web. La reacción pública fue inmediata. La familia de Guillermo se convirtió en el blanco del odio popular. Y, como una sorpresa adicional, Brayanda, quien mantenía numerosos lazos comerciales con ellos, fue arrastrada también al escándalo. Ya ves, cuando tienes el poder de enviar gente a la cárcel con un simple gesto, suele ser porque provienes de una familia con tradiciones muy arraigadas en la corrupción. Con el imperio de la familia de Guillermo tambaleándose y luchando por controlar los daños, Roberto aprovechó la oportunidad para adquirir varios de sus negocios. Sus ojos se estrechaban como los de un lobo al acecho, devorando cada activo sin un atisbo de duda. Durante ese mes, Guillermo no me visitó. Según los rumores, no había dormido en días, sobreviviendo a base de sueros. Sin embargo, me llamó. «Fuiste tú», dijo con tono firme. «Sí», contesté. «¿Por qué? ¿No fui lo suficientemente bueno contigo?» Solté una risa amarga. Personas como él, herederos mimados, creen que con solo concederte una mirada merecen tu eterna gratitud. Recordé el sueño que una vez tuve, donde Guillermo eventualmente se enamoraría de mí por todo mi esfuerzo y dedicación. La fantasía del cuento de hadas, Cenicienta se casa con el príncipe. El recuerdo me hizo reír tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Saludos de parte de la señorita Dalia, que aún está en prisión. Espero que disfrutes de la vida tras las rejas. Hubo unos segundos de silencio antes de que Guillermo preguntara, ¿cómo conoces a Dalia? Gracias a ti, ella y yo nos hicimos buenas amigas en prisión. Guillermo colgó bruscamente. Puede que yo no tuviera el poder para hacerlo temblar, pero la sola mención de Dalia lo aterrorizaba. A pesar de su crisis, Guillermo logró contratar abogados de primera línea para demandarme por delitos corporativos. Pero antes de que el caso pudiera avanzar, su familia se desmoronó por completo. Guillermo y varios de sus familiares terminaron en prisión. Brayanda también. Justo como ocurrió con mi familia, sus imperios cayeron. La diferencia es que ellos cayeron por crímenes,
mientras que nosotros por quiebra. Irónicamente, ahora tengo más dignidad que ellos alguna vez tuvieron. Visité a Dalia nuevamente. Los guardias me informaron que su comportamiento había sido ejemplar, y que podría ser elegible para libertad condicional en 5 años si mantenía esa conducta. Cuando le conté que el imperio de Guillermo se había derrumbado, dejó escapar una risa breve. ¿Han enviado a tantas personas a prisión? Ahora es su turno de probarlo por sí mismos. Dalia me miró con curiosidad. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer ahora? Recordé mi pequeño jardín de antaño, con su suave fragancia y tranquilidad. Estoy pensando en abrir una florería. Dalia se rió y dijo que vendría a trabajar conmigo. Con tu presencia, probablemente tendré que hacer pública la florería, bromeé. Al salir de la prisión, subí al coche de Roberto. Mientras conducía, me hizo una sugerencia casual: ¿qué tal si trabajas conmigo? Incluso te daré acciones. Negué con la cabeza. Desde hoy, no tendremos que vernos tan a menudo. Tengo mis propios planes ahora. Roberto hizo un giro brusco, estacionando a un lado del camino. Me miró con incredulidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué soy para ti? Lo miré desconcertada. Un compañero de equipo, por supuesto. ¿Qué más? Su rostro, normalmente alegre, se ensombreció al instante. ¿Me estás tomando el pelo, Estela? Estela. Sin apodos, por favor. Gracias, respondí tranquilamente, mirando el reloj. ¿Nos movemos o pido otro transporte? Murmuró unas palabras entre dientes, claramente molesto, y arrancó el coche de mala gana. No pasaron ni 50 metros cuando volvió a detenerse. ¿Tiene que ser solo compañeros de equipo? ¿No podemos ajustar eso? Al ver su expresión abatida, como un gran perro dorado al que le han quitado su juguete, no pude evitar reírme. La luz del sol golpeó su perfil, igual que el día en que me recogió de prisión. Bajé la cabeza, ocultando una sonrisa. Veremos. Dejemos que las cosas sigan su curso. Roberto se animó de inmediato. Entonces hay una oportunidad. Con renovada energía, comenzó a silbar alegremente mientras conducía, avanzando bajo el cálido sol. Unos años después, una tarde soleada, estaba en mi florería, cuidando mis plantas. Una figura demacrada entró, observando un ramo pero dudando en gastarse el dinero. Se dio la vuelta y me miró, sorprendida. Estela. ¿Qué haces aquí? Tardé un momento en reconocerla. Era Bryanda. Debía haber sido abandonada por su último patrocinador. Tras la caída de su familia, se negó a trabajar y, al igual que yo en el pasado, se convirtió en amante de alguien. Sin embargo, a medida que su belleza se desvanecía, sus opciones fueron disminuyendo hasta acabar con un capataz de construcción. No tenía intención de burlarme de ella. Si no me hubieran expulsado de la vida de Guillermo por su culpa, esa situación fácilmente podría haber sido la mía. No creía que Guillermo hubiese mantenido el interés en mí por mucho tiempo. Si mi atractivo se hubiera desvanecido, incluso la prisión habría sido un lujo. Años de dificultades habían despojado a Bryanda de su arrogancia. Me miró con una mezcla de envidia y desconcierto. Te va bien ahora, con tu cadena de florerías y esos campos de flores en los suburbios. Incluso vi un reportaje en las noticias. Pero, tú nos arruinaste. Bajé la mirada. Deberías agradecerme por no haberte metido en prisión, como tú lo hiciste conmigo. Levanté mi camisa, mostrando una cicatriz en mi cintura. Esta es solo una de ellas. Me apuñalaron con un cepillo de dientes varias veces. No creí que sobreviviría. La cicatriz, torcida como una bestia furiosa, quedó a la vista de Bryanda, quien dio un paso atrás, sin palabras. Me reí. ¿Ya tienes miedo? Si te contara mis historias de prisión, te aterrarías. Ella tembló. No estarás tratando de vengarte de mí, ¿verdad? Negué con la cabeza. No tengo intención de hacerte la vida difícil. Al final, fue Guillermo quien me envió a prisión. Tú solo fuiste una cómplice, y ya pagaste tu precio. Le entregué una flor de lirio negro. Aquí tienes. Feliz cumpleaños. Y no vuelvas a mi tienda. Bryanda miró la flor, su rostro enrojecido de vergüenza, y salió corriendo. Sin embargo, momentos después, regresó, tomó el lirio y,
con los ojos enrojecidos, murmuró, sé lo que intentas decir, pero, hace mucho tiempo que nadie me regala flores. Bajó la cabeza, con la voz ahogada por la emoción. Lo tomaré como una bendición. Al verla llorar, pensé un instante y cambié el lirio por una gerbera. Toma esto en su lugar. Y, por favor, no vuelvas. Después de que Brianda se marchó, Dalia apareció detrás de un estante de flores. Te ablandaste, ¿verdad? No es la culpable, respondí, sacudiendo la cabeza. Vamos, vayamos a revisar el próximo lugar. En la entrada, Roberto sacó la cabeza por la ventanilla de su coche y preguntó, ¿a dónde ahora? Te llevo. Dalia se rió, burlándose. ¿Sigues siendo tu compañero de equipo? ¿Cuándo va a cambiar eso? Empecé a caminar hacia Roberto y respondí mientras avanzaba, pronto. Un día, cuando sea lo suficientemente fuerte, cuando la traición y el desamor ya no me hagan tambalear, cuando pueda enfrentar cada consecuencia que el amor conlleva, ese día sonreiré y lo aceptaré. Pero por ahora, el sol calentaba tanto el rostro de Roberto como el mío. Cerré los ojos, eligiendo saborear este momento bajo el sol.